Bueno, muchas gracias, presidente. Quiero hacer algunas consideraciones, en primer lugar, en particular sobre el decreto en tratamiento y después algunas más de índole general en relación a lo que se ha dicho acá hasta este momento. Digamos, al informe tan preciso y pormenorizado que ha hecho el diputado Tonelli, quiero agregar una observación adicional, que es que el primer decreto que se invoca en apoyatura del 334 es el 260, y eso nos da una pauta de cómo toda esta armazón, esta estructura jurídica está al margen de la ley, porque ya el 260/20, el decreto, hay interferencia en el audio. Sí, ahora ahí está, ya silenciado. Se había habilitado el micrófono de la senadora del Rosario Jacopo. Ahora se ha vuelto a silenciar esperando que la senadora nuevamente esté presente. Luego de la senadora María Teresa González, que va a hacer uso de la palabra luego de su exposición, diputado, va a hablar nuevamente la senadora. Bueno, muchas gracias. La palabra. Gracias. Le decía, este decreto 260 amplió la emergencia que había dispuesto la ley 27.541. La amplió en su contenido, en su sustancia, y la amplió temporalmente porque decretó una emergencia por un año a partir del 11 de marzo o 12 de marzo del 2020. Fíjese qué anomalía, ¿no? Porque la delegación, es cierto, es un instituto previsto en la Constitución, en el artículo 76, pero el órgano delegante es el Congreso, porque es el dueño de esas potestades legislativas que por una razón de emergencia y sobre bases precisas, concretas y por tiempo determinado, aspectos que, dicho sea de paso, el Poder Ejecutivo no tuvo en cuenta cuando proyectó esa ley de superpoderes a la que se hacía referencia recién. Bueno, el órgano delegante es el Congreso, y resulta que el órgano delegado, que es el Poder Ejecutivo, al cual el Congreso le presta por un tiempo parte de sus atribuciones constitucionales en materia legislativa, él unilateralmente amplió esa delegación. Dijo, yo tengo más poder del que me dieron y por más tiempo. Esto es como si un abogado recibe un poder de un cliente y ese abogado se arroga más facultades y por más tiempo que aquellas por las cuales su comitente, el cliente, le dio el poder. Y además ha pasado en el camino algo todavía más grave, que es que esa delegación ampliada por el delegado y no por el delegante, la del 260, se vuelve a prorrogar ahora en marzo de este año con el DNU 167/21 y se la lleva hasta el 31 de diciembre del 2021. Es decir, tenemos una delegación montada sobre una estructura absolutamente ilegal, contraria a la Constitución, nula, porque además, y acá hay otro detalle que no se está teniendo en cuenta, es que esa delegación invoca la 27.541, la ley de las 9 emergencias, y resulta que la 27.541 regía hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, está caduca, está extinguida la ley de las 9 emergencias. Y sobre todo ese andamiaje estamos montando toda esta retahíla de decretos de necesidad y urgencia, de decretos de delegados. Está la figura esta nueva que ahora que ha inventado esta gestión del presidente Fernández, que son la autodelegación, ¿no? Los decretos de necesidad y urgencia delegando competencias del Congreso al Poder Ejecutivo. Creo que es una cuestión grave que no se puede dejar de señalar, porque están muy bien los gráficos, los PowerPoint, digamos, que la verdad que lucen hasta exculpatorios, ¿no? Exculpatorios de un fracaso, en donde estamos buscando, escuché por ahí, cuál es la peor mortalidad, como si hubiera una peor mortalidad. Escuché esa frase, lo que puede haber en todo caso es un índice, una performance mejor o peor del índice de mortalidad. Creo que las mortalidades son todas malas. Pero bueno, más allá de esa cuestión, y además uno cabe preguntarse también si fue todo tan fantástico y exitoso, entonces, ¿por qué seguimos ratificando encierros? Pero digo, el objeto de esta comisión no es analizar la sustancia de las medidas, sino la legalidad de lo actuado, porque lo que no podemos perder de vista acá es que la Constitución, desde 1853,
definió un sistema republicano de gobierno que supone división de poderes, que supone competencias para cada poder, que por exclusión lo que es competencia del Congreso no lo puede hacer el Ejecutivo, que lo que es competencia del Ejecutivo no lo puede hacer el Congreso, y así lo mismo con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, y lo mismo en la dimensión federal que explicaba muy bien recién el diputado Tonelli, lo que puede hacer el Estado federal no lo pueden hacer las provincias, y viceversa. Y resulta que acá hay un desparramo, digamos, de nulidades, por la cual lo que se está haciendo es legislar por decreto, gobernar por decreto, por dos vías, por los DNU y por los delegados. Y perdemos de vista que además de esa división de poderes, el 99, inciso 3, no arranca diciendo dicte DNU cuando le parezca, o opte entre el DNU y la ley. Lo que está diciendo es que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Así es como principia el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Porque se hace cargo además del desborde de DNU que había pasado como dato de la realidad desde la presidencia de Carlos Menem en adelante. Entonces esa fue la respuesta de la reforma del 94. Y acá lo que se ha hecho es transformar en regla la excepción, porque no basta decir, sí, esto está bien porque están previstos los DNU en la Constitución como cuestión excepcional o está prevista la delegación. Sí, está prevista, pero está prevista con condiciones. Y acá se ha exorbitado todas esas condiciones constitucionales, claramente. En lo cualitativo, como lo acabo de decir, llegamos al extremo de DNU que delegan competencias del Congreso. Y en lo cuantitativo, basta ver el dato, ¿no? Con el 334 que estamos tratando hoy, son 98 decretos de necesidad y urgencia que se han dictado en esta gestión. Hay que sumarle 41 decretos delegados. Estamos hablando de 139 disposiciones de carácter legislativo, muchas más que las leyes que aprobó en el mismo periodo el Congreso. Y estamos además ante una ley que no es cierto que sea la respuesta institucional o constitucional a este desborde, porque la ley, en general, la ley, estoy hablando de la de superpoderes, no establece las soluciones legislativas. Lo que dice es, con una base tan amplia como la del artículo 4, que es proteger la vida y la salud pública, esa es toda la referencia que hace el proyecto de ley aprobado en el Senado, usted haga lo que le parece más conveniente. Esto es lo que dice el proyecto de ley. O sea, una mega delegación que además, en el proyecto original, como decía recién, dice que ni siquiera tenía plazo. Le decía al Poder Ejecutivo, creo que era el artículo 33, bueno, diga usted hasta cuándo, porque usted es el que va a definir hasta cuándo sigue la emergencia. Al menos el Senado le corrigió eso, le puso una fecha, pero sigue absolutamente abierta. Se dice acá, bueno, pero está la comisión bicameral funcionando. Bueno, eso es relativamente cierto, porque esta comisión no se reunía desde agosto del año pasado. Y ahora se ha reunido, como se dijo acá, en forma express, pero solo para intentar blindar los decretos de prórroga del encierro, de la cuarentena, por esta particularidad también ciertamente contraria a la Constitución, que tiene la 26.122, que permite que con una sola Cámara aprobando se tenga por aprobado un decreto por el Congreso, claramente contrario al espíritu del 99, inciso 3. Pero aún en ese marco, esta comisión ha considerado muy pocos de esos decretos, de estos decretos que se han dictado. De los 41 delegados, solo se han considerado aquí 7. De los 98 decretos de necesidad y urgencia, solo se han tratado 40. O sea que tampoco es cierto que se esté haciendo tempestivamente, adecuadamente, la fiscalización que la Constitución quiere para esta facultad excepcionalísima del presidente de la Nación, que es legislar por decreto. Este es el marco. Este es el contexto en el cual se desenvuelve esto, y no se puede negar que de acuerdo a las pautas que establece la propia Constitución, no está habilitada la vía de los DNU, porque
Emergencia hay, claramente la hay, pero no hay una cuestión novedosa que impida seguir el trámite que establece la Constitución para la sanción de las leyes, que es la pauta, el estándar que establece el 99, inciso 3 de la Constitución. Lo demostramos la semana pasada, cuando se quiso conjurar la emergencia por ley, lo hicimos con la ley, con la modificación de emergencia a la ley de partidos políticos, con la modificación de emergencia a la ley electoral. Entonces, no es cierto que no se puedan seguir los procesos legislativos porque el Congreso está funcionando, porque esas pautas además están ratificadas en los fallos de la Corte, algunos de los cuales se han citado acá, Berroqui, Cooperativa FAST. Es decir que acá lo que debe haber es una reflexión de que debemos invalidar toda pretensión de seguir por esta vía de gobernanza por decreto DNU, por decreto delegado, porque claramente es una senda que se aparta de la Constitución, y esto con independencia del acierto o desacierto de las medidas que se puedan tomar. Esa es una discusión que la tiene que dar el Congreso, justamente. No es una definición autocrática, ni es una definición en un marco acotado como el de una comisión bicameral. Esas son decisiones de políticas públicas que le competen al Poder Legislativo Federal y en muchos de los casos a los poderes legislativos locales. Gracias, presidente.